la gloria. Dios le bendiga a usted que está escuchando este audio. Y el día de hoy quiero compartir la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, versículos del 25 hasta el 34. La palabra de Dios dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bendita es la palabra de Dios. Y hoy podemos ver que en este pasaje bíblico, como anteriormente hemos estado viendo, que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, sobre las fuerzas demoníacas, y también tiene poder sobre la enfermedad, según el versículo que los versículos que acabamos de leer. Podemos decir que al leer los evangelios nos podemos encontrar con que Jesús hizo muchas obras, y de todas las obras, sin duda alguna, nunca faltó cuando sanó a aquellos que estaban quebrantados de salud, con el propósito de glorificar o el propósito de engrandecer el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, vemos en esta lectura esta mujer que vio gran parte de su vida, 12 largos años, de manera trágica, desafortunada, donde todo iba de mal en peor, dice el evangelista. Y definitivamente no era de menos, porque era una enfermedad incurable. Los conocimientos de la medicina no pudieron hacer nada por esta mujer. Realmente la frustración que esta mujer sentía, la decepción, era algo profundo y doloroso. Su condición por ser rechazada y despreciada por la sociedad. Pero describiendo a esta mujer, vemos que la enfermedad que sufría era de hemorragia. El versículo 25 nos dice que prácticamente era una enfermedad incurable. Eran 12 años que había convivido de una manera complicada de esta enfermedad. Pero también uno de los datos curiosos es que esta mujer, según la ley mosaica, estaba ceremonialmente inmunda, lo que restringía grandemente su vida religiosa y social. De acuerdo a Levíticos, por ejemplo, donde se menciona la ley con respecto a este tipo de casos, el capítulo 15 de Levíticos, versículos 19, que dice: cuando la mujer estuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. El 25 dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Es decir, que de acuerdo a la ley, esta mujer vivió en inmundicia 12 largos años, donde sin duda alguna, de acuerdo a la ley, tenía que estar aparte, y como comentaba, era algo que le afectaba en su vida social terriblemente. Probablemente una mujer rechazada.
Dice también el pasaje bíblico que había sufrido mucho. Los médicos no podían ayudarla. Probablemente vio a muchos médicos. Ninguno de los médicos pudo con su problema. No pudo darle la solución que ella necesitaba. Y de tantos tratamientos que ella tuvo de diferentes médicos, sufrió muchísimo, sin duda alguna. Y considerando que en aquel entonces la medicina era un tanto supersticiosa, realmente no funcionaba ninguna de las tomas o pociones que los médicos le dieron a esta mujer. Sufrió muchísimo, sufrió de una manera terrible, pero no solamente eso también, sino que el versículo 26 menciona que esta mujer, aparte de que sufrió de muchos médicos, dice que gastó todo lo que tenía, gastó todo su dinero, gastó su tiempo, no tuvo éxito con esta enfermedad. Había tenido un alto costo. Probablemente esta mujer quedó, estaba en bancarrota. Su estatus que tenía probablemente al visitar muchos médicos, tenía un estatus, tenía una condición económica estable, alta, pero hasta ese momento esta mujer pues había quedado prácticamente sin nada. Dice que consumió todo lo que tenía. Nada le fue de provecho, dice el versículo 26. Nada había aprovechado, antes le iba peor. Es decir, que iba de mal en peor. Era inútil. Imagínense qué tremenda decepción y frustración pudo tener esa mujer. Todo iba mal. Todo iba mal en un escenario terrible. Esa mujer sufrió grandemente. ¿Creen ustedes que el hombre se puede identificar con esta mujer sufriente? Yo creo que sí. El pecado agobia tanto que destruye la vida de una persona con el correr del tiempo. El pecado consume. El pecado arrastra poco a poco una vida donde lleva a la miseria, donde lleva una vida espiritual en un estado de condenación lejos del amor y de la bondad de Cristo. La vida sin Cristo llega un momento que no se encuentra satisfacción alguna. Haga lo que haga, cometa los pecados que cometa, esa persona lleva una vida miserable. El único camino se llama Cristo. En medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia, se llama Cristo. Muchas personas buscan cosas buenas. Muchas personas desean cosas buenas. Pero si no está Cristo, si Cristo no es ese medio, el puente, realmente nunca vas a encontrar lo mejor para tu vida. Y probablemente en este momento tú no eres o no estás sufriendo una enfermedad como la sufrió esta mujer. Pero si no tienes a Cristo, vives una vida completamente en miseria. Tú necesitas acercarte a Cristo y arrepentirte de tus pecados y reconocer que eres necesitado de Él. Pero miren que también podemos responder a la pregunta, ¿qué hizo esta mujer? En el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, dice, ¿quién? La mujer. Cuando oyó hablar de Jesús, estoy seguro de que esta mujer escuchó que Jesús había hecho grandes obras y grandes milagros, había sanado a personas con enfermedades terribles e incurables. Y ella pensó de que en Jesús tenía la oportunidad de ser libre, de ser sana de su dolor y de su azote, como lo dice el evangelista Marcos. Entonces vemos que esta mujer tomó en cuenta, oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús y tomó en cuenta y lo tomó como algo importante y como algo necesario que tenía que hacer. Te está hablando Jesús. En este momento en tu vida te está hablando Jesús. Te está hablando Dios. Estás escuchando la palabra de Dios. Sabes quién es Dios. Pero debes tomar la decisión de poder poner en práctica lo que Dios te ha dicho, te ha enseñado, te ha mostrado, lo que has oído de Jesús.
Vemos que esta mujer en el versículo 27, o cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella se metió en medio de la multitud. Ella sabía de su situación de inmundicia, que estaba ceremonialmente inmunda, de acuerdo a lo que decía la ley, que debía de estar aparte, no podía estar en la multitud. Sin embargo, ella se abrió paso sin poner excusa alguna. Y eso muestra fe, porque la fe te lleva a la acción. Alguien que tiene fe es alguien que realmente no se queda de brazos cruzados. Alguien que cree en Cristo es alguien que busca a Cristo, es alguien que desea la comunión con Cristo, es alguien que anhela, que tiene fe por lo que Cristo es. Dice que estando en esa condición impura fue y tocó a Jesús. Tuvo también ese atrevimiento esta mujer de tocar el borde del manto de Cristo Jesús. Porque ella decía, si tan siquiera tocase el borde de su manto, seré sana. Qué tremendo. Y ella tocó el borde. Ella tocó el manto de Jesús. Quizás ella tenía una fe un poco mística, pero porque no era el borde del manto de Jesús, sino que era el poder de la persona de Cristo Jesús. Y la gente hoy en día no entiende que es Cristo el Todopoderoso, el que está por todas las cosas, y que no hay poder en este mundo que sobrepase el poder de Jesús. Ella tuvo fe. Ella pensó que podía ser sanada. Y cuando tocó el manto de Jesús, fue sanada de aquel azote. Versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces, ¿qué hizo esa mujer? Tuvo fe en el poder de Jesús. ¿Tú tienes fe en el poder de Jesús? ¿Tú tienes fe en Jesús? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces hoy? Primero, reconocimiento de una necesidad, de que tú eres un necesitado, de que tu alma necesita de Jesús. Reconócete como un necesitado y ve a Jesús como lo que es el Todopoderoso. Quizás esto era lo único que le quedaba a esta mujer. Y la mujer lo sabía porque había escuchado de Jesús y tomó acción. ¿Cuántos saben que Jesús sana y salva? ¿Cuántos saben que Jesús es todopoderoso? Pero sus vidas están en un letargo espiritual. Muchos están dormidos espirituales. Muchos no acuden al llamado y a la presencia del Señor Todopoderoso, como necesitados, como teniendo esa necesidad de su alma. No hacen nada absolutamente de acudir al Maestro, sabiendo que necesitan del Maestro. Muchos simplemente oyen de Dios y escuchan de Dios y entra por un oído y sale por el otro. Muchos simplemente ignoran. Muchos simplemente desprecian y dicen, ahorita no tengo tiempo para eso. Ahorita no tengo tiempo para Cristo. Muchos rechazan a Cristo. Muchos rechazan el Evangelio y rechazan la gracia. No lo hagas porque estás rechazando la vida y la vida en abundancia. Aquello que estás anhelando en tu corazón, si no está dentro de los propósitos de los planes de Dios, es un tiempo desperdiciado. Es algo que no funciona, es algo que no servirá. Tienes que someterte a los planes, a la voluntad del Señor, a lo que el Señor tiene establecido en su palabra, lo que Él quiere hacer contigo. Ahí encontrarás satisfacción, la satisfacción de tu alma. Pero también podemos preguntarnos qué ocurrió cuando esta mujer tocó el manto de Jesús. Ya lo sabemos porque hemos leído. Inmediatamente se quitó la hemorragia. El flujo de sangre desapareció
inmediatamente. El poder de Jesús. Cuando el doctor viene y te dice, te receto estos medicamentos, tienes que tomarlos por tantos días, regresa dentro de una semana, dentro de 15 días, y vamos a ver cómo sigue el proceso de recuperación. Eso no aconteció con esta mujer. Fue sanada inmediatamente. ¿Qué significa inmediatamente? Significa en ese mismo instante del versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dije, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino a él, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Y el versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Inmediatamente, lo que los médicos no pudieron hacer en aquel entonces, Jesús lo hizo en un instante. Lo que los médicos no pudieron hacer durante 12 años, no solo un médico, sino que muchos médicos, Jesús lo hizo en un instante. Jesús lo hizo. ¿Y sabe qué es? No quiero decirte que tú tienes que pensar en las cosas de una forma instantánea, que todo va a ocurrir de una forma instantánea. Lo que quiero decirte es que Jesús tiene el poder para hacer cosas que nosotros a veces no tenemos ideas. Pero Jesús hace cosas que sobrepasan nuestro entendimiento porque Él es poderoso. Él tiene poder sobre la enfermedad. Si Él tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre cualquier cosa de este mundo. Jesús supo que había salido poder de Él. Él sintió ese toque en su manto. Él sintió y vio y sabía de la fe de esta mujer. No fue un toque común. Él preguntó quién me ha tocado. Los discípulos le dicen, pero maestro, ¿no ves que la multitud está aquí? Hay mucha gente. Tenemos encima esta multitud y tú dices, ¿quién me ha tocado? Según los discípulos estaban con mucho sentido, con mucha lógica y decían, ¿pero qué le pasa a Jesús? Pero Jesús supo que a alguien le tocó, no de una manera común. No fue un toque común de la multitud, fue un toque de fe. Y vemos que esta mujer cae de rodillas. Esta mujer cae de rodillas ante Jesús, con miedo y temblorosa, dice la palabra de Dios. Esta mujer sabía de que no estaba en el lugar que quizás la ley le decía que no debía de estar porque estaba inmunda y tenía que estar aparte. Y entonces cuando Jesús pregunta quién me ha tocado, ve hacia la multitud esperando que salga esta mujer. Pero esta mujer con miedo pensaba que Jesús la iba a reprender, diciéndole, mujer, si tú estás inmunda, ¿por qué estás aquí? Y aquella mujer cayó con ese miedo. Pero Jesús, en el versículo 34, dice, y él le dijo, hija. Jesús con ternura la llamó hija. Jesús con compasión la llamó hija. La gracia de Dios. Esta mujer pensó que iba a ser reprendida porque la ley le prohibía. Pero Jesús le mostró
la gracia. La gracia. El poder, en el poder de Jesús podemos ver su gracia. Le llamó hija con ternura. Le dijo, tu fe te ha salvado. Y Jesús exalta la fe de esta mujer. En contraposición o en contraste con la poca fe de los discípulos en la tempestad, esta mujer tuvo fe en Jesús. Y recuerdas cuando Jesús en la barca estaba dormido, había aquella gran tempestad y los discípulos se alarmaron porque no era poca cosa, si bien es cierto. Pero cuando Jesús reprende al viento y al mar y le dice calla y enmudece, y todo queda en una tranquilidad y una paz impresionante, Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Y Jesús exalta esta fe de esta mujer. Tu fe te ha salvado. Aquella mujer quedó libre de aquella enfermedad. Y le sigue diciendo en el versículo 3, ve en paz. Ve en paz. Jesús dio testimonio de que quedaba limpia y sana. Ya no te atormenta más la ley. Ya la ley no te señala más, sino que ahora la gracia de Cristo Jesús, su poder manifestado en esta obra, en este milagro, manifiesta su gracia. Su gracia, su poder. Y la última frase del versículo 34 le dice, y queda sana de tu azote. Ahora imagínense cuando azotaban a alguien, aquí la palabra azote la menciona un par de veces el evangelista Marcos. Azote. Cuando azotaban a una persona, lo hacían con un látigo. Y era un castigo doloroso, un sufrimiento tremendo. Y le dice a esta mujer, ¿verdad?, de una forma simbólica, que ese azote ya no estaba más en ella, ahora estaba sana, estaba limpia. La gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta en el poder que tiene Cristo Jesús. El poder que a veces no entendemos la forma en cómo actúa Jesús. Una forma sobrenatural. Jesús no deja avergonzados a aquellos que creen en Él. Esta mujer tuvo fe en Cristo. Fue sanada de su humillación. Inmediatamente fue liberada. Cristo preguntó quién le había tocado y ella temerosamente se postró ante Él, pero Jesús no la reprendió, sino que la confortó, la consoló, la animó, la libró de aquel azote que durante 12 años cargó. Ella estaba insegura, pero Jesús le dio seguridad. Por eso debe venir a los pies de Cristo ahora. Cristo es el único refugio al que puedes acudir, porque Él tiene el poder por sobre todas las cosas. Que Dios bendiga tu vida en este momento, y que puedas tomar la decisión de creer y confiar en el poder de Cristo Jesús y empezar a depender de Él. Dios te bendiga.